Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el temario de la asignatura de prótesis fija 1, vamos a ver en esta oportunidad los retenedores intrarradiculares. ¿Qué son los retenedores intrarradiculares? Este tipo de restauraciones se les realiza en cualquier pieza dentaria que presenta un tratamiento endodóntico. Las piezas endodónticamente tratadas presentan rigidez y anquilosis, y el proceso de desecación por la falta de sustancia orgánica o a consecuencia de esto, ¿no? Dentro del conducto dentinario. Por tanto, para nosotros poder realizar este tipo de restauraciones intrarradiculares, como lo dice su nombre, que va dentro de la raíz, necesitamos tener un tratamiento de conductos en buen estado. Por tanto, vamos a decir que la definición de retenedores intrarradiculares es que son elementos protésicos de tipo metálicos o plásticos rígidos que se colocan dentro del conducto radicular, que tienen la función de dar una mayor retención a esta pieza dentaria, ejercer resistencia a la restauración individual y anclar la restauración a nivel intrarradicular. Indicaciones. ¿En qué casos nosotros podemos utilizar este tipo de retenedores intrarradiculares? En dientes anteriores, en dientes posteriores, como habíamos mencionado hace un principio o al principio de la teórica, en dientes que tengan un tratamiento de endodóntico perfecto, en dientes decolorados o en dientes que presentan alguna fractura. De todas maneras, en cualquier estado que se encuentren, tienen que tener un tratamiento de conductos perfecto o en buen estado. Está contraindicado en piezas que tengan lesiones a nivel apical, como granulomas, quistes, infecciones, en raíces cortas o pequeñas, donde no podemos conseguir el anclaje que deseamos, en raíces dilaceradas, en raíces que tienen una dislaceración marcada, y en pacientes que tienen propensos o que son propensos a generar caries por falta de higiene o etcétera. ¿Cuál es la ventaja de poder realizar o tener un retenedor intrarradicular? Es que son fáciles de construir, generan un paralelismo de anclaje, y sus desventajas es que no se puede realizar esta si existe un mal diagnóstico o existe un mal tratamiento o no lo realizamos de manera correcta cumpliendo los parámetros, la restauración intrarradicular. Vamos a mencionar una clasificación de retenedores intrarradiculares según el remanente dentario, o sea, según la cantidad de diente que nos queda de la encía o del surco, ¿no es cierto?, para la parte oclusal, según el material de construcción, de qué están hechos estos retenedores, y según el compromiso radicular, de la relación de las raíces. Según el remanente dentario que nos queda o tenemos, podemos clasificar en un perno complementario y en un perno muñón o Richmond. Un perno complementario es cuando el remanente dentario que tenemos es importante o es bastante, es mayor a los 3 milímetros. Tiene una porción axial proporcional y permite que hagamos la terminación cervical en el mismo remanente dentario. En cambio, el perno muñón o Richmond tiene paredes un poco más delgadas, pero dentro de los parámetros, no menor a 1 milímetro, y tiene una luz amplia de conducto, un conducto amplio. En este caso, la restauración abraza, ¿no es cierto?, nuestro remanente dentario. Según el material que están construidos, podemos tener retenedores metálicos colados, que pueden ser de manera directa o indirecta. Colados que nosotros hacemos una previa fabricación en acrílico o en cera, y indirectos, ¿no? Y directos que ya vienen preformados, ¿no? Que pueden ser roscas o lisos. Los cerámicos que pueden ser mixtos, la de fibra de vidrio con muñón de resina, o una fibra de vidrio para reconstruir en un material de apoyo adhesivo o resinoso para la adaptación de la futura restauración y de otro material plástico. Pueden ser cuando hablamos de prefabricados, cuando nosotros compramos de una casa dental, que pueden venir roscados, lisos, con retenciones,
sin cabeza, con muñón, sin muñón. Y los colados son los que nosotros vamos a fabricar en un modelo de trabajo o dentro de la cavidad oral. Estos son los pernos colados, que como les decía, podemos fabricar en un modelo de trabajo o podemos realizarlo en boca, ¿no? Con un material plástico, cera o acrílico, para posteriormente pasar por el proceso de colado por cera perdida. Y los pernos de fibra de vidrio, ¿no? Donde nosotros adaptamos al nivel radicular y hacemos la reconstrucción del muñón. Según el compromiso radicular, los pernos pueden ser simples, puede ser pasante o puede ser seccionado o atache. Simple normalmente los observamos en dientes que tienen una sola raíz o en dientes anteriores. Pasantes las podemos observar en piezas multiradiculares, donde normalmente el conducto principal, en el caso de los superiores, será el conducto palatino y en el caso de los inferiores será el conducto distal. Esto porque son los conductos más amplios que presenta estas piezas dentarias. Y el pasante va en la raíz opuesta. El seccionado o atache van exclusivamente en piezas multiradiculares, que son de forma divergente. Aquí tenemos un perno pasante, ¿no? Donde el principal va al conducto más amplio y el accesorio a los otros conductos que solo abarcan el ingreso, 2 a 3 milímetros. En cambio, el principal tenemos un abarque mayor. Y los unirradiculares, que solamente es una raíz. Existen también otro tipo de pernos, que son los pernos domo, que vienen una sola estructura, que sirve para mantener el hueso de soporte. Normalmente las realizamos cuando existe una raíz larga, evaluamos el brazo de palanca. Generalmente este tipo de pernos nos ayuda a poder tener una mayor retención en prótesis removibles, como podemos observar. Ahora, vamos a los pasos para ver cómo nosotros tenemos que hacer la preparación dentaria de las piezas dentarias para realizar un retenedor intraradicular. Tenemos dos pasos importantes: el preparado del muñón coronario o remanente dentario y la preparación del conducto propiamente dicho. Obviamente esto verificando que exista la endodoncia de manera correcta. Entonces nosotros tenemos acá el muñón dentario, remanente dentario que nos queda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta preparación dentaria? Eliminar tejido sin soporte, tejido dentario que tenga menor a 1 milímetro, o obviamente si tuviera caries, ¿no? Preparación de la terminación cervical en base al tipo de restauración futura que pensamos hacer: una corona de porcelana, metal porcelana, Wiener, jacket, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos el tipo de terminación cervical que tiene que tener. Entonces, tomando en cuenta esos parámetros, es importante que nosotros veamos o entendamos qué es la zona crítica o efecto férula, que es específicamente el asiento donde va a tener el perno en el remanente dentario que nos queda. Entonces, mínimamente tiene que tener de 2 a 3 milímetros de pared axial. El grosor de estas paredes debe ser de 1 milímetro. Debe ser una restauración que abrace este remanente dentario y así evitamos el deslocamiento o descementación de nuestra futura restauración y la fractura de nuestra parte radicular. Acá volvemos a verificar esos parámetros. Debe tener mínimamente de 2 a 3 milímetros de remanente dentario hacia la cavidad oral. El grosor de mis paredes debe ser 1 milímetro, ¿no? Mi raíz debe ser larga para poder introducir el anclaje lo mayor posible y debemos abrazar con nuestro perno nuestro remanente dentario para evitar que se descemente o se fracture. La preparación dentaria también habíamos dicho que incluía la preparación del conducto como segundo paso. Entonces es importante que tomemos en cuenta igual ciertos parámetros. La preparación de esta debe ser de 4 a 5 milímetros de la punta del ápice. Debemos tener 2/3 de largo de la raíz como mayor anclaje y 1/3 de ancho del conducto. Y la cresta alveolar no debe superar. Entonces vemos los mismos parámetros mencionados a continuación. El espacio entre el ápice y el perno o la preparación del perno debe ser mínimo de 4 milímetros. Acá el espacio de la pared que nos queda es 1.
¿cierto? El mínimo de espacio que tenemos que abarcar el perno es un tercio, una tercera parte, un tercio de parte del diámetro de la raíz. Aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Acá 1, 2 y 3, ¿sí? Y bueno, los 2 milímetros del remanente. Debemos hacer una preparación de forma adecuada. ¿Cuál es esa secuencia clínica para hacer la preparación del conducto? ¿No? Entonces, tenemos dos pasos. Uno, el desobturado del conducto, porque esta pieza dentaria va a estar tratada endodonticamente. Y uno es el enchanchado del conducto. El desobturado del conducto lo realizamos con las fresas Gates finas, con punta activa, que son este tipo de fresas. Tiene una cabeza pequeña, activa y se utiliza en baja velocidad. Y vienen por grosores. Cada línea nos determina el grosor. 1, 2, 3. Cuantas más líneas tienen, es más gruesa la punta de la fresa Gate. El ensanchado del conducto lo realizamos con las fresas peso, que tiene una secuencia igual, de 1, 2, 3. De acuerdo a las líneas que presenta, nos dice el número de fresa que es. Y esto nos sirve para realizar el alisado y el pulido de este canal o de este conducto. Por tanto, hacemos la secuencia clínica. Primero desobturamos el conducto y luego hacemos el ensanchado con las fresas peso. Una vez que hemos hecho el desobturado y el desanchado, verificamos el largo que cumplan los parámetros necesarios para la zona crítica o la efecto férula o para la posición correcta del perno o el largo, pues entonces ahí podemos tomar la decisión de confeccionar el patrón de cera o la toma de impresión. Entonces tenemos dos métodos, el método directo e indirecto. El método directo consiste en la preparación de un pin para realizar el colado correspondiente utilizando un conformador plástico o un alambre metálico de 0,7 milímetros. Obtenemos el tamaño adecuado perfectamente por encima de la corona clínica y reconstruimos el muñón. Una vez que nosotros tenemos confeccionado, hacemos el aislado del conducto radicular, ya sea con vaselina sólida o líquida. Colocamos nuestro conducto, ¿no? Empapamos el pin colocando con cera, introducimos el conducto radicular. Si hay espacios, rellenamos con cera. Hacer ocluir nuestro paciente, por lo tanto, el tallado del muñón nos guía con las piezas vecinas, ¿no? Entonces nosotros obtenemos este patrón de cera. Este patrón de cera obtenido, nosotros vamos a hacerle un proceso de pérdida de cera para hacer la obtura, perdón, para hacer el colado o confección en metal, respectivamente. Luego llevamos este patrón de cera a un revestimiento y hacer todo el procesamiento de colado. Y obtenemos de esta forma los patrones o las estructuras de metal hechos por medio de un patrón. Puede ser del sector anterior o del sector posterior, ¿no? El éxito del perno muñón. El uso del material adecuado es importante para el manejo de este tipo de pernos. El uso de ceras que conservan la anatomía dentaria, ¿no es cierto? Que no dañen, no pigmenten. El tipo de metal o aleación metálica que vamos a utilizar para la confección de los pernos. Eh, ¿En qué casos pueden fracasar nuestros pernos? Al adelgazar mucho las paredes del conducto, por eso habíamos dicho que solo un tercio del grosor de la raíz entera. Utilizar instrumentos inadecuados que ya tienen mucho uso, que ya están gastados, o no utilizar de manera correcta, que podamos perforar o dañar el conducto. Se puede fracturar también si el material es poco resistente o si no hemos cumplido los parámetros de los 2/3 que abarquen en profundidad a la raíz, o vernos cuyo diámetro son muy reducidos, ¿no? O porosidades en el colado. En cambio, en el método indirecto, hacemos una preparación de conducto radicular, cual tal los pasos que hemos mencionado anteriormente. Y el segundo paso consiste en individualizar la cubeta de stock en el paciente. Y vamos a realizar como tercer paso la toma de impresión con un material fidedigno como es la silicona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la preparación de la pasta pesada con su activador correspondiente y tomamos la impresión con la fluida, con la ayuda igual de pines que me puedan hacer la copia de los conductos que nosotros deseamos obtener su negativo, ¿no? Entonces, obteniendo de esta forma de impresión, nosotros obtenemos un modelo de trabajo. En este cuarto paso, nosotros, una vez que hemos obtenido el modelo, hacemos la confección de este patrón de cera
en el modelo de trabajo. Y empezamos a trabajar ahí el patrón de cera y confeccionamos nuestro perno. Ahora, hoy en día, podemos observar mucho por ciertas dificultades o fracasos que se ha tenido en los pernos metálicos, los pernos de fibra de vidrio. Los pernos de fibra de vidrio igual tienen una secuencia de preparado y una secuencia de aislado para poder hacer de manera correcta, ¿no? Sin infección, sin nada en las piezas dentarias. Lo que nosotros hacemos, viene un kit con las fresas de preparado y con el grosor y tamaño de las pernos de fibra de vidrio. Hacemos el aislado absoluto correspondiente de la pieza dentaria, en este caso es una uniradicular. Hacemos la preparación de la misma forma con una gauge y una peso, y la ventaja que tenemos en estos pernos de fibra de vidrio es que en su kit vienen con su última fresa. Entonces, con su fresa, que viene del mismo grosor del perno elegido, ¿no? Hacemos el ensanchado final y alisado de conducto. Hacemos la verificación de nuestro perno de fibra de vidrio, que ingrese y salga de manera correcta, sin atrapamiento. Si verificamos que está todo bien, podemos proceder al cementado. De la misma forma que con los pernos metálicos, nosotros debemos cumplir ciertos parámetros en la zona crítica. El remanente dentario que nos queda, que habíamos dicho de 3 milímetros, a 2 a 3 milímetros, que el grosor de las paredes no sea menor a 1 milímetro y que nuestro perno de fibra de vidrio pueda abarcar 2/3 de nuestra raíz, en sentido de profundidad o en sentido de largo de la raíz. En el sentido del ancho debe abarcar 1/3 de nuestra raíz. ¿Sí? Una vez que están todos estos parámetros cumplidos y verificado el ingreso y salida del perno, nosotros procedemos a hacer el tratamiento o acondicionamiento tanto del diente como del perno. ¿Cómo es este acondicionamiento del perno, no? Hacemos un procedimiento de acondicionamiento con ácido fluorhídrico y silano en el perno, y hacemos un preparado o acondicionamiento con ácido fosfórico y el adhesivo correspondiente en la pieza dentaria. Como nos encontramos en un proceso o está en un estado de aislamiento absoluto, pues hacemos el secado correspondiente y la preparación de un cemento dual o resinoso para poder producir una unión adhesiva entre el diente y mi perno de fibra de vidrio. Como es un material resinoso, nos va a permitir hacer la reconstrucción del muñón remanente que queda en la pieza dentaria y hacer el tallado o terminación cervical correspondiente para su futura restauración en esa pieza dentaria. Por tanto, las ventajas que podemos decir que nos dan los pernos de fibra de vidrio, uno es que la unión que tiene con nuestra pieza dentaria es de carácter adhesivo, ¿no? Otra ventaja que nos tiene es que son estéticos al ser de fibra de vidrio y no se produce tanta corrosión como en los metálicos o no se produce fracturas, ¿no? Pero se debe cumplir con los parámetros correspondientes. Y la desventaja de este tipo de pernos es que es el costo y que el manejo o la manipulación debe ser correcta, porque como trabajamos con un materiales de adhesión, entonces si no cumplimos con el aislado absoluto correspondiente, pues no tendremos la adhesión o la conexión o la unión correspondiente entre el perno y la pieza dentaria. Eso con respecto a los retenedores intrarradiculares, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.